La situación actual, hemos bajado la cantidad de casos activos en la ciudad. Fines de mayo, los últimos días de mayo y los primeros días de junio fueron una gran cantidad de casos, casi 500 casos activos. Por suerte eso se ha logrado bajar, se había mantenido en esa meseta. Estuvimos muchos días alrededor de 430 a 480, 490, variaba, pero fue una meseta sostenida alta y cuando uno llega a ese número, lo que preocupa son los días posteriores, porque ahí uno tiene una gran cantidad de pacientes COVID positivos que de ese número seguramente aparece el porcentaje de pacientes que se complican. Y bueno, fue lo que se vivió estos días atrás. Hoy está más tranquila la situación, pero la verdad que tuvimos días de muchos pacientes críticos que eran pacientes jóvenes con requerimientos de cuidados intensivos y a veces, bueno, eso genera de que el paciente que requiere cuidados intensivos es un paciente que generalmente cuando se ingresa a la terapia requiere mucho trabajo para lograr estabilizar, mejorar sus signos vitales. Y bueno, en algún momento es como que uno hacía un pico y quedábamos al tope de camas. Después también, porque algún paciente se recuperaba, otros pacientes han fallecido, eso se va modificando la cantidad de camas. Pero sí, te diría hace 10 días atrás, se vivió una intensidad importante de pacientes críticos, tanto acá como en el hospital, ¿no? Al día de hoy seguimos también con muchos casos internados, más que nada hay una cantidad importante de pacientes internados con requerimientos de oxígeno en el hospital. Y bueno, nosotros en el día de hoy, digamos, acá en el sanatorio hay cama disponible para cuidados críticos, un respirador, pero lo que más nos preocupa en esto también es toda la gran demanda que requiere tanto de recurso humano, de insumos. Uno no puede creer que estando la pandemia ya con la cantidad de meses, más de 15 meses que llevamos de pandemia, que todavía luchemos con cuestiones de que, por ejemplo, el paciente que requiere una asistencia respiratoria mecánica inicialmente se le hace una sedonalgesia muy profunda y eso consume mucha medicación. Y la verdad que hemos andado mendigando realmente, pidiendo prestados al hospital, a otras instituciones de la provincia, medicación para poder garantizar el buen funcionamiento al estar en un respirador artificial. Así que, no, cansado, con todo esto la gente está cansada, el personal de enfermería está cansado, de kinesiología, de laboratorio, de rayos, el recurso humano, la verdad que está en un estado de, esto no solo pasa acá, esto está pasando en todos lados, de un estrés, hay un término que se llama burnout, que quiere decir como con la cabeza quemada de todo lo que se está viviendo, y yo creo que en gran parte es la dificultad de los pacientes COVID, que requieren muchísimo trabajo al lado del paciente, horas, y por otro lado estas cosas que también estresan al sistema, que lo que te comentaba, hay que salir a conseguir guantes, medicación, luchar con las obras sociales, el no reconocimiento por muchas obras sociales sindicales de la patología que todavía siguen sin reconocer el COVID, el insumo, el oxígeno, es todo estrés. Y bueno, la función un poco mía también es tratar de que todo esto siga funcionando y que uno pueda dar la mejor atención a los pacientes. Nosotros acá, la verdad que creo que, ya lo he dicho muchas veces, Villaguay ha funcionado entre el hospital, entre la gente del municipio y nosotros como ente privado, siempre articulados entre todos. Se han derivado algunos pacientes porque por ahí no teníamos en ese momento la capacidad para poder dar respuesta, pero han sido muy pocas las derivaciones en la cantidad de casos que hemos tenido.
Y bueno, estamos esperando que se avance con la vacunación rápidamente, que la gente se cuide más, que no se relajen tanto, porque ya vimos que todavía hay esto, cuando se llega a esa gran cantidad de casos positivos, el impacto que después viene es muy fuerte. Y bueno, y motivando al equipo de salud, la verdad que orgulloso de los resultados también que se consiguen acá en nuestra ciudad. Y bueno, tratando de seguir adelante, pero insistir que la gente hay que cuidarse todavía. Al día de ayer teníamos 350 y pico de casos activos, es mucho. Estamos viendo la gente joven, ¿sí? Gente de entre 30 y menos a 50 y piquito de años de edad, gente joven. Y bueno, creo que hay que hacer un esfuerzo más, seguir tomando conciencia, cuidarse y esperemos que en unos meses estemos todos más tranquilos. Nosotros, a ver, nos hemos organizado entre todos, tanto el hospital como nosotros. Gran parte de la concentración de la evaluación inicial del paciente se está haciendo en el triage del hospital. Inicialmente, si el paciente tiene un criterio de internación, porque generalmente el criterio de internación está debido al requerimiento de oxígeno, en base a eso el hospital hace una asistencia inicial. Lo que uno va siguiendo después es la evolución. Si el paciente desarrolla lo que se llama neumonía bilateral por COVID y ya pasa a ser de un paciente con una enfermedad leve moderada a ser moderada, con potencialmente en transformarse en una patología grave que requiere cuidados intensivos, el paciente lo recibimos nosotros. Ha pasado en algunos días también que el hospital estaba con muchos casos en internación y nosotros hemos tenido también en sala algunos pacientes con la dificultad, más allá del COVID, también hay un montón de otras patologías oncológicas, muchas cirugías que se venían suspendiendo desde el año pasado, que se ha tenido que avanzar, y a nosotros esas camas que asignamos a veces para aislamiento también en algún momento las ocupamos con otra patología, ¿sí? Por eso es que no siempre están disponibles, pero bueno, estamos atentos a la situación que vive el hospital. Si el hospital ocupa casi el 100% o por encima de un 90% de sus camas, nosotros esas unidades las dejamos disponibles para pacientes COVID. Si sabemos que la ocupación allá es menor, tratamos hay días que se hacen varias quimioterapias, las utilizamos con pacientes en quimio o algún tipo de cirugía o patología de urgencia. Al 100% en internación total de todo, no. Lo que pasó hace unos días atrás, que nosotros estábamos con ya 4 pacientes en terapia COVID y habían 3 pacientes que requerían terapia, bastante, todos graves, con criterios de gravedad y con altísimo riesgo de vida. Y eso fue en horas, habrá sido desde las 12:30 a 2:30, 3 de la tarde, que había que resolver esas patologías. Entonces, en ese momento, como uno no puede asistir a los 3 por el recurso humano, uno no podemos asistir a 3 pacientes graves porque tiene que estar un médico, 2 enfermeros, un kinesiólogo por paciente, y ese recurso no está. Pudimos absorber 2 pacientes y bueno, se había sugerido en eso, cuando uno hace la categorización, el triage, definir qué pacientes se mandaban y quién no, y bueno, un paciente se iba a derivar, que no llegó al traslado porque el paciente hizo un paro y falleció en la espera del traslado.